Bueno, buenos días, ¿qué tal? Hoy vamos a terminar con la pintura del Renacimiento y con el tema del Renacimiento. ¿Qué apartado nos queda? La pintura del Renacimiento, pues en España, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad, si ustedes miran el temario, pone la pintura del Renacimiento en España, dos puntos, el Greco. Pero ¿solo tenemos al Greco como pintor del Renacimiento español? Pues no, hay muchos más. Pueden ustedes hacer o bien una introducción o bien una conclusión, si les preguntan el Greco, pueden hablar de Pedro Berruguete. Los hermanos Berruguete son artistas del Renacimiento español. Y aquí tenemos, por ejemplo, Pedro Berruguete hace un retrato ¿de quién? De Umpa Lumpa. Federico de Montefeltro. Es decir, los artistas españoles también fueron a Italia, trabajaron en Italia y se imbuyen del arte, del espíritu del Renacimiento. Y aquí tenemos un autorretrato de Pedro Berruguete. ¿Qué era un autorretrato? Cuando uno se pinta a sí mismo, digamos que es un autorretrato. De Pedro Berruguete también tenemos un auto de fe. ¿Alguien se acuerda que era un auto de fe? Esos son los tribunales de la Inquisición, ¿no? Exacto, eran cuando el Tribunal de la Inquisición decidía pues castigar a los reos, algún tipo de castigo o escarnio público. Aquí vemos a veces, bueno, el peor castigo podía ser la ejecución, aunque en otras ocasiones pues te hacían desfilar por el pueblo, vestido con una ropa, hola, buenos días, que se denominaba San Benito. ¿Habéis escuchado la expresión colgarle a alguien en San Benito? Pues viene de ahí. Bueno, si seguimos viendo, aparte de Pedro Berruguete, tenemos a Juan de Juanes. ¿Y esto a qué nos recuerda? Nos recuerda la última cena de Leonardo. Es un tema muy renacentista. Nos recuerda también cómo los personajes se van agrupando, Cristo justo en el centro como eje de la composición. Muy renacentista, ¿de acuerdo? Juan de Juanes. Aquí tenemos a un exe homo. ¿Qué significa eso de exe homo? Hombre no sé qué. Exe homo se llama las representaciones de Cristo durante la pasión. Normalmente aparece pues azotado, con la corona de espinas, sangrando, transportando la cruz y digamos que es una pintura realista donde se ven las heridas, la sangre. Ese tipo de representación de Jesucristo durante la pasión hay quien lo llama exe homo, ¿vale? Esto es de Juan de Juanes, está en el Prado. Y me diréis, pues ya está, ¿no? Pues hay bastantes más autores. Tenemos a Luis de Morales, que en su día se le llamó el Divino. ¿Y qué se puede decir de Luis de Morales viendo esta Virgen? Luis de Morales, el Divino. Pues como se puede ver, no tiene nada que envidiar a los pintores del Renacimiento italiano, ¿no? Aquí tenemos un retrato de María Tudor. El príncipe Don Carlos. Sánchez Coello será otro autor también del Renacimiento español. Juan Fernández, Navarrete. Esta de aquí, por ejemplo, es muy chulo. Se llama El martirio de San Lorenzo y se le encargó a Juan Fernández ¿para dónde? Para el Escorial. ¿Por qué el Escorial? El Escorial está dedicado a San Lorenzo, la propia planta del edificio tiene forma de parrilla. ¿Y qué estamos viendo aquí? ¿Qué le pasó a San Lorenzo? Que lo asaron vuelta y vuelta en la parrilla. Muy bien, ¿es muy renacentista la obra o se ven ya ahí otras cosas? Se ve el final del Renacimiento, el comienzo del Barroco, ¿verdad? El manierismo. ¿Por qué?
claro oscuro, Porque ya no hay tantas. una composición mucho más compleja, ¿verdad? No tan equilibrada. La actitud de los personajes, si nos fijamos en San Lorenzo, las piernas en escorzo, una pierna doblada sobre sí misma, el cuerpo, el torso totalmente girado, ¿no? En torsión. Y Un brazo se cruza por adelante, otro brazo desaparece, ¿no? El rostro mirando hacia arriba y en ángulo. Y hay una cierta, digamos, una composición en aspas, ¿no? Que también va a ser muy típica del barroco. Bueno, pero realmente la pintura del Renacimiento español pone el tema. La pintura del Renacimiento español, dos puntos, el Greco. Así que se supone que nos tenemos que centrar en quién. el Greco. En un señor que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Domenico Theotocópulo, también conocido como el Greco. Muy bien, ¿por qué se le llamaba el Greco? Porque había nacido en Grecia, en la isla de Creta, así que realmente era griego, por eso se le llama el griego. Su primera etapa como pintor la pasa en Creta y es una etapa que dice el texto que es de inspiración bizantina. Sabemos que viaja a Italia y vive en Venecia a partir de 1567. ¿Quiénes están pintando en Venecia en esa época? Tiziano, Tintoretto, los que hemos llamado la Escuela Veneciana de Pintura, obras de gran formato, de gran colorido, y se supone que eso influye en el Greco. A partir de 1570 está ¿dónde? En Roma. Y se dice que influye sobre él ¿qué? Pues la obra de Miguel Ángel, arquitectura, escultura, pintura, y el manierismo. Y en 1576 acude a Madrid y se intenta convertir en pintor de la corte, pero no lo consigue. Y finalmente acaba ¿dónde? Acaba en Toledo. Yo estuve ahí en la exposición que tiene el Greco todavía. ¿Sí? ¿Habéis estado? Qué bien. ¿Y te gustó? Sí, estuvo súper bien, nos llevó mi hermano. Estuvo súper bien, la verdad. Muy bien. Bueno, en general la pintura del Greco tiene algunas características que hacen que sea fácilmente identificable. Sus figuras tienen un canon muy alargada, tienen una gran expresividad, tienen composiciones agobiantes. Por ejemplo, esta que tenemos ahí, se ve que las figuras son, no sé, a lo mejor se ve mejor en otra. Se ve que las figuras del Greco tienen un canon como más alargado de lo normal. Sí, se ve, ¿no? Y hay muchos esfuerzos, ¿no? Muy bien, composiciones muy complejas, muchos escorzos, un pintor del Renacimiento, pero del final del Renacimiento, manierista. Bueno, además, las obras del Greco suelen caer en los exámenes, o sea que es fácil, es mejor que las conozcamos. Este de aquí, ¿cuál es el tema? A ver, ¿quién se anima? La Santísima Trinidad. ¿A quién tenemos aquí? ¿Quién será este? Dios, el Hijo y la palomita. Así que la Trinidad, ¿dónde está? En el Museo del Prado. ¿En qué me tengo que fijar en una pintura? En la composición, en luz, en dibujo. Venga, ¿quién se anima? ¿Nadie se anima? Oh. ¿Nadie se anima? Doña Inés, anímese usted. ¿Qué nos cuenta? Pues la composición es más equilibrada y de ¿Quiénes hacen de eje de la composición? pues historia y La Trinidad. Muy bien. y a los lados pues hay una cantidad de cosas. Vale, totalmente de acuerdo. Muy bien. Luz. Fíjate en el cuerpo de Cristo. ¿Ahí se aparece? Hay un foco de luz a la izquierda y a la derecha. Muy bien. Y Color. pues el color destaca el amarillo del fondo, el rojo y el verde de la ropa, Ujú. el blanco también.
profundidad, pues ¿Hay sensación de profundidad Hay- o perspectiva o hay poca? respecto al fondo no mucho, pero con la superposición de personajes sí que me Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a dejar de torturar a Inés. ¿Qué nos quedaría? Tema, técnica. La técnica no la puedo saber. ¿El tema? La Trinidad. Pues la Trinidad. Muy bien. La técnica parece obvio. Pues la técnica lo buscamos. Óleo sobre lienzo, supongo, pero vamos a comprobar. Óleo sobre lienzo, 300 por 180. ¿Grande o pequeño? Muy grande. ¿Dónde está? En el Prado. Mira, dice aquí, pintor manierista, el Greco evidencia aquí influencias de Miguel Ángel en el modelado de la figura. Bueno, la postura, por ejemplo, de Cristo tan forzada, puede ser. Y también de Tintoretto en el cromatismo. Bueno. Y también de Durero. Vaya. Bueno, esto es fácilmente identificable. Este de aquí se llama el expolio. ¿Sabemos lo que es el expolio? Pues vamos a leer de qué va el expolio. Venga, ¿quién se anima a leer un poquito? ¡Qué entusiasmo! ¿Yo? Venga, ¿eh? El expolio del Greco Toledo. El expolio es un cuadro pintado por el Greco. De Domenichos. No. ¿Cómo? Dominicos Teotocopoulos. 1541-1714 para la sacristía de la Catedral de Toledo. Es un óleo sobre lienzo y mide 285 centímetros de alto y 1,73 centímetros de ancho. Fue realizado entre los años 1577 y 79 y se conserva todavía en la sacristía de la Catedral de Toledo, España. En 2013 fue restaurado en los talleres del Museo del Prado. Bueno, eso no nos interesa mucho. Venga, ¿quién quiere seguir leyendo un poquito? ¡Qué entusiasmo! ¿Quién quiere leer, Pablo? Venga. El cabildo de la Catedral de Toledo le debió de encargar al Greco la realización del expolio el 2 de julio de 1576, pues existe un documento que en esa fecha recibió 400 reales de adelanto a cuenta del cuadro. Se trata del primer documento que acredita la presencia del pintor en Toledo. Se trata de los primeros trabajos en Toledo, junto a la pintura del retablo de Santo Domingo en el antiguo, recién llegado a Italia. El motivo del cuadro encargado por el cabildo. El expolio es el motivo inicial de la pasión en el que Jesús es despojado de su ropa. Bueno, para usted un momentito. Hay documentos en los que sabemos que es una obra de encargo, ¿no? ¿Quién se la encarga? El cabildo de la Catedral de Toledo le encarga al Greco el cuadro y le hacen un pago por adelantado. Le pagan determinada cantidad de dinero. Y le dicen cuál tiene que ser el tema del cuadro, el motivo. ¿Cuál es el tema del cuadro? El expolio, que es el momento inicial de la pasión en el que Jesús es despojado de sus ropas. Así que, ¿qué se supone que está mostrando el cuadro? El expolio, que consiste en cuando lo desnudan, antes de la pasión. ¿Dónde se ve que le están quitando la ropa? Este personaje de aquí, ¿no? Que no se ve bien, se supone que está aquí, quitándole esa túnica que lleva, ¿no? Por eso se llama la obra El expolio. Venga, ¿quién se anima a seguir un poquito? Doña Teresa está deseando. Se le nota. El motivo del cuadro encargado por el cabildo de Toledo es el pintor se inspiró en un texto
Muy bien, ¿quedó satisfecho el Cabildo con la obra del Greco? No. ¿Por qué no quedó satisfecho con la obra del Greco? Con las tres Marías ahí. Porque dice que el Greco, bueno, el Cabildo le hace el encargo. Un día llega el Greco, ¿no? Con el cuadro. ¿Y qué le dicen? Que no le gusta. ¿Por qué? Porque introduce a las tres Marías en la parte inferior del cuadro y según los evangelios no se menciona su presencia. Con lo cual consideran que el Greco comete algo impropio, ¿no? Que se equivoca a la hora de reflejar el tema. Y después otra cosa que no les gusta al Cabildo, ¿cuál es? La cantidad de gente Que hay un montón de personajes por encima de Jesucristo y eso era inaceptable para los canónicos. ¿Por qué? Porque digamos que Jesucristo tenía que aparecer por encima del resto, no puede estar por debajo. Dice que el Greco sigue la tradición bizantina de poner a Jesucristo rodeado de un montón de personajes, pero claro que eso no gustó. Es que no entiendo a la iglesia, tío. O sea, tienes a Jesucristo ahí bien grande en el centro, vestido de rojo pasión. O sea, ahí con la carita de... Oh. O sea, tú lo ves con toda la luz en el centro y porque hay gente por detrás suya, ya no nos vale. No, pues no. Bueno, vamos a ver qué pasó. Venga, este fue... ¿Quién quiere seguir leyendo un poquito qué pasó, doña Nazaret? Este fue el motivo del primer pleito que el pintor tuvo en España. Después vendrían otros que se sucedieron a lo largo de su vida por desavenencias sobre los cuadros de constituyentes. El 14 de septiembre de 1579 reclamó el pago del cuadro alegando que era extranjero y no disponía de bienes en Toledo. El cuadro no acabó de pagarse hasta el 8 de diciembre de 1581. En el pleito, los tesadores nombrados por el Greco, Baltasar de Castro, pintor, y Martínez de Castañeda, escultor, manifestaron su rendimiento, que la estimación es tan grande que no tiene precio, pero que atendiendo a la miseria de los tiempos, se puede pagar 900 ducados. Bueno, ¿qué estamos leyendo? Que al final el Greco, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a los tribunales, ¿no? Sí, hombre. Contra el Cabildo porque no le quieren terminar de pagar la obra. Entonces, bueno, ahí ya empieza pues lo que es un proceso judicial. El Greco pone a una serie de pintores como técnicos que valoran la obra, que dicen que la obra vale mucho. El Cabildo, ¿qué dirá? Que la obra no responde a lo que ellos querían. Al final, ¿cómo acabó la cosa? Pues al final acabó en un acuerdo intermedio entre una cantidad y otra. Bueno, a lo que vamos. Lógicamente ni pa' ni pa'. Bueno, lo que pasa cuando uno va a los tribunales normalmente. Ya. Bueno, ¿quién quiere leer un poquito más? Ya sobre la obra. María. Venga, venga, ¿por qué no? El momento del espolio no era un tema frecuente en aquella época en el arte occidental. En la composición representa a Cristo en el centro, mirando al cielo con una expresión de serenidad, vestido con una túnica de color rojo intenso que domina el resto de la composición. A su alrededor, una masa de figuras dispuestas a desnudarlo para comenzar la pasión. Tanto el modelado de la figura como el cromatismo provienen de su época veneciana. Muy bien. La idealizada figura de Jesucristo destaca vigorosamente del resto y aparece ajena al gentío violento que lo rodea. Una figura en la parte trasera con un sombrero rojo apunta acusadoramente a Cristo, mientras otros discuten sobre su vestidura. Otro hombre vestido de vestidura de Cristo lo sujeta con una cuerda y va a proceder a desnudarlo para su crucifixión. Sí. Mientras otro vestido de amarillo, en la parte inferior derecha, se inclina hacia la cruz y perfora un agujero para facilitar la inserción de un clavo que atravesará los pies de Cristo. ¿Continúo? Por favor. A la derecha de Cristo se encuentra un soldado romano con armaduras anacrónicas de la época del pintor. El rostro melancólico del Salvador queda vibrantemente yuxtapuesto a las figuras de sus ejecutores, que se amontonan en un...
Bueno, 500 mayores. vale ahí. Vamos a ver otra vez el cuadro. Personajes. ¿A quién tenemos por aquí? A las Tres Marías. Este personaje vestido de verde, es el que está protagonizando el expolio, por decirlo así, ¿no? Que le está quitando la túnica. Este personaje vestido de blanco y amarillo, ¿qué está haciendo? Está haciendo los agujeros en la cruz, es decir, ya al comienzo de la pasión, la imagen que quiere dar el Greco es que ya se sabía qué es lo que iba a ocurrir al final, ¿no? Que iba a acabar crucificado. Tenemos aquí a un supuesto soldado romano, pero que no está vestido como un soldado romano, sino que está vestido como un soldado castellano del siglo XV, XVI. ¿Sí o no? Es un anacronismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no está en el tiempo del cuadro. O sea, Claro, un anacronismo es cuando en una época se utiliza una estética o algo de otra época. Por ejemplo, cuando en las películas sale una película de romanos y a alguien se le olvida un reloj puesto, ¿había relojes en la época de los romanos? Bueno, a lo mejor había relojes de arena, ¿no? Pero de pulsera no había. Así que eso sería un anacronismo. ¿Qué es un anacronismo aquí? Pues que este personaje lleva una armadura como las castellanas del siglo XV. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues un montón de personajes. Lanzas o picas, ¿de acuerdo? Que eran un arma típica del ejército español de esa época. No sé si les suena a ustedes la expresión clavar una pica en Flandes. Sí. Las picas eran, bueno, ya hablaremos de eso también en el tema siguiente. Las picas eran lanzas bastante largas, de 2 o 3 metros, que acababan en una punta metálica y que servían a la infantería para luchar contra la caballería. Bueno, el expolio se identifica, yo creo que sí, fácil, ¿no? Bueno, martirio de San Mauricio. Esto también ha caído algún año. todo el mundo está martirizado. Pobrecito. Bueno, hay que tener en cuenta que la iglesia le encargaba las cosas. ¿La iglesia que va a encargar? Pues temas religiosos. Sí, pero algo más, no sé, la anunciación es bonito. No sé, martirio de todo el mundo. ¿Quién quiere leer un poquito? Martirio de San Mauricio. ¡Qué entusiasmo! Don Pablo, vamos allá. El martirio de San Mauricio es una obra del Greco realizada entre 1580 y 1582 durante su primer periodo toledano. Se conserva en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Muy bien. Tras la muerte de Navarrete el Mundo en 1539, el Greco fue comisionado por el rey Felipe II para pintar el cuadro de un altar sobre el martirio de San Mauricio. En este cuadro, el Greco demuestra su capacidad para combinar complejas iconografías políticas con motivos ortodoxos medievales. Parece que la obra no fue del total agrado del rey, por lo que no lo hizo más encargo. El fallecimiento... Un momentito. Vale, sí. Venga, a partir del monarca. El monarca eligió al Greco como uno de los artistas consagrados que trabajaron en los retablos de la basílica, encargándole él que se instalaría en uno de los altares laterales dedicados a Mauricio de San Mauricio y a la legión tebana que mandaba, considerando uno de los santos patronos de la lucha contra la herejía y debido a la existencia de reliquias en la iglesia, se decidió que su presencia era necesaria. En el siglo III de nuestra era, San Mauricio era el jefe de una legión egipcia del ejército romano en la que todos profesaban el cristianismo. Durante su estancia en la Galia, rehicieron el orden del emperador Maximiano de realizar una serie de sacrificios a los dioses romanos. Al negarse, la legión que mandaba el santo fue ejecutada, siendo martirizada sus 6.666 miembros. Vale, ¿cuál es el tema del martirio de San Mauricio? ¿Quién era Mauricio? Es un santo, pero antes de ser santo, ¿qué era? Era un oficial de la legión romana. Y resulta que su legión eran todos cristianos. Y llegan a la Galia, ¿y qué les dice el emperador? Que tienen que rendir culto, una serie de sacrificios y cultos a determinados dioses. Pero son cristianos, ¿qué hacen?
¿No lo hacen? ¿O sí lo hacen? ¿Qué hacen? Aquí tenemos a Mauricio y los principales líderes de la Legión que están debatiendo que ¿qué hacen? ¿Qué hacen? No se hace el sacrificio, no se hace. ¿Se hace o no se hace? Aquí tenemos a la Legión, que según Wikipedia son 6.666 hombres. Las legiones romanas no tenían ese número, pero bueno, es un número simbólico, ¿no? Y aquí arriba, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es? El cielo, unos ángeles llevando las palmas del Domingo de Ramos, otros ángeles tocando instrumentos musicales, otros llevando la corona de espinas, los símbolos de la pasión, unas nubes, una luz que viene desde el cielo. Eso de hacer la parte inferior del cuadro, un registro de la tierra, y en la parte superior un registro de cómo sería el cielo, es muy barroco. Es también ya un anuncio de lo que va a venir. Y bueno, muchos personajes, todo muy complejo. Martirio de San Mauricio. Venga, vamos a ver la figura de San Mauricio. ¿Quién se anima? Está deseando leer Don Aarón. Está como loco. La figura de San Mauricio, vestida con una coraza azulada y barbado, aparece en la zona derecha del lienzo, en primer plano. Está acompañado de sus capitanes, en el momento de decidir si efectúan el sacrificio a los dioses paganos. A su izquierda contemplamos a San Exuperio, con el estandarte rojo. Junto a ellos se encuentra un hombre con barba, vestido con túnica, que ha sido identificado con Santiago el Menor, quien convirtió a toda la legión al cristianismo. Entre esos militares destacan los... Bueno, espérate, vamos a ver si conseguimos identificarlos, ¿no? Hemos dicho que San Mauricio va con una coraza azul y tiene barba y está en la derecha en primer plano. Oh. ¿Quién es San Mauricio? ¿Tachan? ¿Sí o no? Lleva una coraza azul, sí, ¿no? Lleva barba, levanta la mano, estos son sus capitanes, están debatiendo si hacen el sacrificio o no lo hacen. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? A su izquierda está San Isuperio, también está Santiago el Menor. Bueno, entre esos militares destacan dos situados entre el santo y la figura que porta el estandarte. El de más edad es el duque Manuel Filiberto de Saboya, comandante de las tropas españolas en San Quintín. Y a su derecha se encuentra Alejandro Farnesio, duque de Parma, quien en aquellos momentos estaba luchando en los Países Bajos contra los holandeses. Es decir, los personajes que aparecen aquí son un retrato de dos militares españoles que realmente estaban combatiendo con el ejército castellano en distintas partes, ¿no? Uno en Holanda, otro en no sé dónde. Es otro anacronismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuándo se supone que vivió San Mauricio? En el siglo III después de Cristo, sí, en época romana. ¿Qué hacen dos personajes, dos retratos de dos militares españoles del siglo XVI junto a San Mauricio que vivió en el siglo III? Eso sí, si él quería pues lo hacía, pero claro, es un anacronismo, ¿no? ¿Y qué más, qué más? ¿Quién iba a saber que esos dos eran los militares estos? Pues él y quien los conociese. Muy bien. En el segundo plano contemplamos el episodio más importante, el martirio. Los legionarios se sitúan en fila, vestidos con túnicas semitransparentes o desnudos, esperan el turno para ser ejecutados. El verdugo se sitúa de espaldas sobre una roca y junto a él vemos de nuevo a San Mauricio, reconfortando a sus hombres y agradeciendo su decisión, diciéndole, ala, ala. Un hombre degollado refuerza la idea del martirio, exhibiendo un fuerte escorzo. La parte superior del lienzo se contempla con un rompimiento de gloria formado por ángeles músicos que portan palmas y coronas de triunfo. Es decir, que realmente, ¿dónde está el tema central? ¿Cómo se llama la obra? El martirio de San Mauricio. Y el tema central
no está en primer plano, sino que está Ahí, ¿dónde están todos los remeros? en segundo plano. Aquí aparece otra vez San Mauricio, este San Mauricio aparece aquí, ¿y qué está haciendo? Muriendo. No, reconfortando a sus hombres, que están en fila esperando que los maten. Le dice, ala, ala. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Uno decapitado, ¿se ve o no se ve? No se ve. Es que se mete Mira, el cartelito. el tumbo. Este personaje de aquí está decapitado, está tumbado y decapitado. Y están desnudos los personajes y estos están aquí esperando. Se supone que están los 6.000 legionarios en fila esperando que les toque su turno para ser decapitados. ¿Y tú te imaginas al verdugo así en plan? Hay que ver. No podía hacerle el sacrificio. Bueno, otra típica del Greco que cae con cierta frecuencia es el entierro del conde de Orgaz. ¿Nos suena o no nos suena? Debería sonarnos por lo menos un poquillo, ¿no? Venga, ¿quién se anima? ¡Qué entusiasmo! Doña Mercedes, lee esto un poco. El entierro del señor de Orgaz, popularmente llamado el entierro del conde de Orgaz, es un horno sobre lienzo de 4,80 por 3,60 metros, pintado en estilo manierista por el Greco entre los años 1586 y 1588. Fue realizado para la parroquia de Santo. Oh, ahí se acabó. ¿Es pequeñito o es grande, Mercedes? ¿Tú qué opinas? 4,80 por 3,60, 4 por 3. Es un cuadro de un gran formato. 1580, finales del siglo XVI. Y fue creado para la parroquia de Santo Tomé de Toledo y se encuentra conservado en este mismo templo. Es decir, en el mismo sitio. ¿Qué representa el cuadro, doña Mercedes? El cuadro representa el milagro en el que, según la tradición, San Esteban y San Agustín bajaron del cielo para enterrar personalmente a Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la Villa de Orgaz, en la iglesia de Santo Tomé, como premio por una vida ejemplar de devoción a los santos, su humildad y las obras de caridad llevadas a cabo. Muy bien. ¿Quiénes bajan del cielo para enterrar al conde de Orgaz? San Esteban y San Agustín. Muy bien, si nos fijamos, igual que pasaba en el martirio de San Mauricio, que tenemos una escena en la parte inferior, digamos que ambientada en la tierra, una escena en la parte superior ambientada en el cielo. ¿Quiénes han bajado del cielo para enterrar al conde de Orgaz? Este de aquí, que está muerto, pues debe ser el conde de Orgaz, ¿no? Ya que está muerto. ¿Quiénes han bajado para enterrarlo? San Esteban y San Agustín. Uno de estos dos es San Esteban y otro San Agustín. Ahora veremos quiénes son. Este es el conde de Orgaz. Hay un montón de personajes que están asistiendo al entierro del conde de Orgaz. Y después tenemos aquí pues lo que antes llamaba rompimiento de gloria. El cielo se abre y se ve una escena celestial. Bueno. ¿Quién quiere seguir un poquito? Está deseando leer don Javier. El Greco aceptó el encargo de realizar la obra en 1586, algo más de 2 siglos y medio después de los hechos que en ella representó. Recibió detalladas directrices sobre cómo debía aparecer el milagro de la zona inferior del lienzo, por una vaga descripción de la zona de la gloria. El pintor cretense incorporaría a la zona superior la representación del juicio y la aceptación en el cielo del alma del señor de Orgaz. También cargaría la escena del entierro de un aire de actualidad, retratando a varones de su tiempo con ropajes del siglo XVI y situando los hechos en un oficio de difunto con las características de la época. Vale. En realidad, si ustedes se fijan, la historia del conde de Orgaz es una historia que ocurrió en 1323, es decir, más de 200 años antes de que el Greco la pintara. Y resulta que el conde de Orgaz, en su testamento,
dejó un dinero, dice, páguese cada año para el cura, ministros y pobres de la parroquia, 2 carneros, 8 pares de gallina, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña y 800 maravedíes. Bueno, maravedís, hoy en día diríamos maravedíes. El conde de Orgaz se preocupaba porque los pobres de su parroquia tuvieran comida, ¿no? Entonces, bueno, en Toledo la parroquia decide hacer un homenaje. Así que le encargan al Greco la obra del entierro del conde. En el documento que firma con el Greco en el marzo del 86 se dice, en el lienzo se ha de pintar una procesión y cómo el cura y los demás clérigos que estaban haciendo los oficios para enterrar a don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la Villa de Orgaz, y bajaron San Agustín y San Esteban a enterrar el cuerpo de este caballero, el uno teniéndolo de la cabeza y el otro de los pies, echándole la sepultura y fingiendo alrededor mucha gente que estaba mirando, y encima de todo esto se ha de hacer un cielo abierto de gloria. Es decir, que el documento que el Greco firmaba con el que encargaba la obra detallaba qué cosas tenían que aparecer en el cuadro. Muy bien, muchos de los personajes que aparecen en el entierro son personajes que hemos conseguido identificar. Por ejemplo, el niño semiarrodillado en primer término a nuestra izquierda es el hijo del Greco. Este niño de aquí, que aparece aquí, que está de rodillas, ¿quién es? El hijo del Greco. Es Jorge Manuel. Jorge Manuel. El personaje de barba canosa al otro lado de la cena, con cara casi de perfil, es Antonio de Covarrubia, un humanista toledano, amigo íntimo del Greco. Es decir, este personaje que está aquí de perfil es un personaje, era un amigo del Greco que vivía en Toledo, Antonio de Covarrubias. La parte terrenal, el niño, bueno, ya hemos visto que el niño, San Esteban sujeta al señor de Orgaz a nuestra izquierda, es el primer mártir de la iglesia, representado por un joven. Vale, este de aquí, ¿quién se supone que es? San Esteban. Este de aquí es el hijo, Jorge Manuel, el hijo del Greco. Este es San Esteban. El señor de Orgaz, Gonzalo Ruiz de Toledo, el que falleció en el siglo XIII, es aquí el fiambre, que está aquí, que está con una armadura, si ustedes se fijan, otra vez pasa lo mismo, un anacronismo. Va con una armadura de un castellano del siglo XVI. Cuando él es del siglo... Él es del siglo XIII, porque se pinta como 2 siglos después. Muy bien, San Agustín sujeta al señor de Orgaz a nuestra derecha, es uno de los padres de la iglesia. En la iconografía, es un anciano con barba, con báculo. Vale, San Agustín, ¿este quién es? Este de aquí es San Agustín, ¿de acuerdo? Cura con roquete, de espalda hace omiso a la cura que celebra el responso. Figura vestido como tal, con capa pluvial, no sé qué. Sin duda debe representar a don Andrés Núñez de Madrid, el párroco de Santo Tomé, quien encarga la obra. Es decir, el cura que encarga la obra es representado oficiando el entierro. ¿Quién puede ser? ¿Este tal vez? No sé. Cosa curiosa, ¿cómo se vestía en Castilla en el siglo XVI? Se puede ver en la obra. ¿Cómo se vestía? Los personajes llevaban un jubón, el jubón es como una cazadora de color negro. Llevaban un cuello
un cuello blanco de encaje que se llamaba gola, G-O-L-A. Y después llevaban, no se aprecia aquí, pero en la parte inferior normalmente llevaban unos pantalones cortos por encima de las rodillas y después medias negras. Sí, exacto. Entonces, si nos fijamos, todos los personajes que aparecen en el entierro del conde de Orgaz es como si fuera un entierro del siglo XVI, lo que el Greco podía ver cuando había un entierro. Jubones negros, gola, y si nos fijamos en la moda, que estaba de moda en el siglo XVI en Castilla, el bigote y la barba, ¿no? Todos los personajes se representan de una forma parecida. Bueno, los caballeros, como viene aquí, se ha intentado identificar a más de uno, se cree que sabemos quiénes son. ¿Qué tenemos en la parte celestial? Pues en la parte celestial tenemos a Cristo, a la Virgen, a los ángeles y varios personajes que se arrodillan delante, ¿no? Ángel central, Jesucristo, la Virgen, los bienaventurados. Bueno, ¿fácilmente identificable el entierro del conde de Orgaz? Yo creo que sí, ¿no? Muy bien, este muchacho se llama el caballero de la mano en el pecho. ¿Por qué? Porque tiene la mano en el pecho y sobre todo porque no sabemos quién es, porque si no, no se llamaría el caballero de la mano en el pecho, se llamaría Don Felipe de Covarrubias, ¿no? Así que caballero de la mano en el pecho, pero nos sirve otra vez para confirmar cómo se vestía en Castilla en el siglo XV-XVI. Pues casaca negra, los encajes blancos en cuello y en... ¿cómo se llama esto? En la muñeca, ¿no? Y, lógicamente, si uno era un caballero, pues llevaba espada. Era un símbolo de la hidalguía del personaje. Ese caballero salía antes, ¿no? Como repetitivo. Bueno, es que así es como vestía la gente en el siglo XIX. La gente con la que se cruzaba el Greco todos los días vestía así. Aquí tenemos otro, retrato de un caballero, pues igual, no sabemos quién es, porque si no, ya pondríamos el nombre. Lo mismo era su vecino. Y aquí nos vamos a quedar en la última obra del Renacimiento, que es un Laoconte y sus hijos con la ciudad de Toledo al fondo. Es un poco extraña la obra, ¿no? Porque es una mezcla rara. Laoconte y sus hijos es un tema que ya lo conocemos, ¿no? Lo vimos en Grecia. Es muchísimo más chulo que el cuadrado. ¿No te ha gustado? Muy bien. Se aprecia muy bien. Hay unas cosas que se le identifican muy bien. El canon alargado de las figuras del Greco, ¿verdad? Después, ¿cómo está Laoconte? Laoconte está en un escorzo, sus hijos también. Aparecen estas serpientes y la ciudad de Toledo al fondo. Bueno, yo creo que es fácilmente identificable también, ¿no? Y tachán, tachán, se acabó el Renacimiento, bien. Por fin, después de 4 meses. ¿De qué es el examen hoy? Del griego. De griego, pero todos no tenéis griego, ¿no? De economía. Ah, cada uno dura lo suyo. ¿Queréis que os deje un poquito de tiempo para estudiar? ¿No? Estaría guay, ¿no? ¿Estaría bien? Bueno, vamos a ver simplemente dónde estamos y a dónde vamos. Y si queréis podéis estudiar un rato. Hemos visto arte griego, tema 1, arte romano, tema 2, arte paleocristiano y bizantino, tema 3. Sí, arte hispano-musulmán, 4, románico, gótico, renacimiento. Y eso quiere decir que, bueno, mañana veremos las notas del trimestre y cuando terminemos de verlas, pues pasaremos a hablar del barroco. Así que, sí, vamos a ver, un momentito, por favor, vamos a ver de qué va el tema del barroco y así mañana cuando empezamos del tirón. ¿Alguien puede leer de qué va el tema del barroco? Pues venga. La arquitectura militar de Francia, la planta de Bernini y Borromini, el palacio y las citas Marseille, Versalles, la escultura en Italia, Bernini, pintura en Italia, naturalismo y los problemas de la luz, Caravaggio, el clasicismo en los frescos de
Los Carracci. Los Carracci. La pintura en Flandes y en Holanda, Rubens y Rembrandt. La arquitectura barroca española, el urbanismo, la Plaza Mayor. La lágrima y minería, Andalucía, Castilla y Murcia. Y la pintura barroca, naturalismo, renacentista, Rivera y Zurbarán, cronismo barroco, Velázquez y Murillo. Muy bien, pues como ven ustedes tenemos otro tema bien denso y largo por delante. Pero una vez que pasemos el barroco, pues ya los temas son mucho más cortitos y más ligeros, ¿vale? Bueno, pues venga, a estudiar, cada uno a lo suyo.